Hablar de educación nunca está de más. La Seño Paula. Buenos días, señor Paula, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenos días, Agustina, Jorge, buenos días para toda la audiencia. Todo muy, muy bien y la verdad que llegando al Centro Cultural veo muchos alumnos, muchos guardapolvitos blancos y yo dije, opa, ¿qué pasó? Me equivoqué de lugar, dijo Me usted. equivoqué de lugar, sí, fue la primera sensación. Pero no, hoy empezaba, me comentaba Agustina, empezaba la Feria de las Artes. Sí, hermoso lo que se está viviendo, Sí. Pude verlo un poquitito nada más, ahora voy a apreciarlo un poquito mejor, pero muchos guardapolvitos blancos, mucha asistencia de escuelas, así Sí, que eso qué está lindo. muy, muy bueno. Para hoy me voy a poner un poquito maestra a dar clases, si se quiere, Dale, pero no hay problema. vamos a investigar o hablar un poquito acerca de aspectos pedagógicos. Por eso la propuesta es hablar del método Montessori, porque tal vez la audiencia pueda hacer memoria y recordar, quizás sí, quizás no, que en algunas otras entrevistas que hemos tenido en este micro sobre todo, o otros temas que he tratado, he abordado, ha salido esta expresión, esta definición de método Montessori. Y he dicho, en esas instancias lo vamos a hablar algún día, algún miércoles. Y bueno, hoy es el momento. Hoy vamos a dilucidar un poquito de qué se trata, compartirle a la audiencia a fin de poder educarnos y aprender un poco más siempre, que para eso está este micro. Existen diferentes maneras de abordar la educación de acuerdo al contexto histórico y social y las investigaciones y cómo ha ido avanzando la humanidad. Es por ello que los métodos, las pedagogías, que no son más que estrategias de cómo enseñar, van avanzando. Hay varios pedagogos basados en sus propias experiencias o intereses o investigaciones propias que han hecho o de otros científicos, psicólogos, psiquiatras, han ido elaborando diferentes métodos de enseñanzas. Y cuando hablamos de los métodos, ¿qué son? Y son planeamientos generales de las acciones a desarrollar de acuerdo a un criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas. Nos planteamos un objetivo y ahí desarrollamos estrategias para llegar a esas metas. Bueno, eso mismo ocurre en la pedagogía. Para ello se implementan distintas técnicas o formas de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como todo en la vida, este proceso de enseñar y de aprender también necesita de ciertas técnicas y estas técnicas, cuando se hacen habituales, conforman un método. En general, los métodos son muy diversos y se utilizan de maneras combinadas. Es muy raro que en las aulas un docente pueda utilizar una pedagogía pura o una metodología pura. Y lo vamos a ir viendo un poquitito por qué se da esto. Uno de estos métodos es el Montessori. Quizás muchos de ustedes han escuchado hablar de él o quizás para otros sea nuevo. Pero, ¿qué es esto? Bueno, es un método o una estrategia de enseñanza que para quienes trabajan con él afirman que es más que una corriente educativa, diríamos que es una filosofía de vida, porque este método no percibe al niño como alguien a quien educar, construir o formar. Es el niño que en sí mismo se construye. Él es el que se va autoeducando. Esto es lo que nos fundamenta este método. Y ahí empezamos, como a parar, disculpen, ¿vieron? Como a parar la oreja y decir, pero ¿y por qué suceden estas cosas? Bueno, venimos de una tradición de que a los niños hay que volcarles todo. Bueno, no, veamos que acá suceden otras cosas distintas. Es el niño el que debe estar o está pendiente de su propio crecimiento y no depositar todo en el otro la función de
el aprendizaje, o sea, no depositar todo en los padres y docentes. Esto es muy revolucionario porque en el presente inclusive se sigue replanteando esto, porque seguimos con la figura muy de el docente o el padre dueño de saber, y no. A ver qué pasa, los niños se pueden ir educando. Sí, alumno Jorgito, me levanta la mano. Sí, no, lo que por ahí estaría bueno, digamos, volcar, es lo del normalismo, ¿no es cierto? Que venimos con la corriente todavía muy presente del normalismo, ¿no? La figura que se implantó con la ley 1420 y demás, ¿no es cierto? Y tomando al alumno como una tabula rasa, ¿no es cierto? Decía ahí los textos, o como una mente totalmente desequipada. Exacto. O vacía, ¿no? Por decirlo así de una manera medio brusca, a la cual había que llenarla de los contenidos necesarios. María Montessori se apoya muchísimo en el constructivismo, o sea, en la corriente que dice que hay que ayudarlo a construir su saber. Exactamente, y que es el alumno quien se puede construir a sí mismo. Eso también es lo que plantea, porque acá nos paramos en dos líneas muy grandes, lo que, como usted muy bien dijo, lo que es la línea más tradicional y la más constructivista. Pero ¿qué pasó entre lo tradicional y lo constructivista? Todo lo que hubo en el intermedio fueron muchos años y aparecieron todos estos métodos y esta filosofía que llevan a hoy a replantearse nuevamente las pedagogías. La filosofía Montessori entiende a la vida como algo maravilloso. Por eso intenta que los niños logren tener una vida maravillosa y los educa para que de adultos puedan tener la vida que ellos quieran y no la que puedan. Un desafío bastante importante, educar a alguien para que tenga la vida que desean y no la que puedan. Bueno, estos son sus fundamentos, pero vamos a meternos de lleno a ver de dónde surge esta pedagogía o filosofía. Surge, como nos dijo Jorge, de María Montessori, una italiana nacida en el 1870, que fue de niña una joven muy afortunada, digamos, porque tenía una familia que la contenía y la apoyaba mucho para lo que era una mujer en la época. Acá hay que contextualizar y pensar que en estos años la mujer solamente era criada para ser mujer, esposa de o atender los asuntos de la casa, de la familia, de los hijos. Bueno, ella tuvo la suerte de tener el apoyo de su familia, un tío muy importante que era geólogo, con el que solía dar paseos y les respondía a todas sus preguntas, era muy curiosa y este tío siempre estaba ahí para dar una respuesta a algo. Estudió medicina, fue una de las primeras mujeres en licenciarse en médica en Italia y, como dije, contó mucho con el apoyo de su familia para poder realizar este estudio, poder recibirse y asistir a la universidad, cosa no muy sencilla. No fue muy fácil, obviamente, poder ir a la universidad para ella porque convengamos que ni los profesores ni los alumnos estaban acostumbrados a ver chicas cursando y mucho menos recibirse de médica. Pero bueno, aún así pudo sortear todas estas dificultades de la época y recibirse en el 1896. Una vez recibida, uno de sus primeros trabajos fue en lo que hoy llamaríamos un hospital psiquiátrico. Y ahí fue donde empezó a despertar su amor por la pedagogía, porque en un día tuvo que presenciar una situación de unos niños jugando con unas miguitas de pan. Se ve que lo estaba mirando muy atentamente, por lo que sus colegas le dijeron que no le hiciera caso a esos niños, que estaban locos. Pero ella les respondió que no, que el problema no era su patología. El problema era que ellos no tenían nada con qué divertirse. Y por eso inventaron esos juegos con esas migas. El que estos niños no tuvieran nada con qué divertirse y que no asistan a la escuela, la preocupó demasiado, por lo que diseñó una metodología de enseñanza especialmente preparada para ellos, para que puedan aprender, pero también divertirse, ya que su teoría era la de enseñar a través del juego. Y esto es un aporte revolucionario
para esa época y lo fue a lo largo de toda la historia de la educación, que los niños puedan aprender a través del juego. Según afirmaba, cuando aprendés y descubrís cosas que antes no sabías, esto sí que es divertido. Y se pasó la vida investigando qué era lo que había que hacer para que los niños aprendieran con ganas, en especial aquellos que tenían más dificultades. En 1907 abrió una escuela en uno de los barrios más pobres de Roma. Esta fue su primera casa de los niños, donde surgió esta famosa metodología de enseñanza que llega hasta nuestros días, basada especialmente en el respeto a los niños y sus grandes capacidades de aprender, y que no contemplaba o que no ponía el foco en las imposibilidades o las discapacidades, sino en el potencial de cada uno de los niños y jóvenes. La particularidad de este método es que el ambiente tiene que ser un espacio totalmente preparado y ordenado para que los niños puedan aprender. Este ambiente, o sea, el salón de clases, tiene que estar totalmente acondicionado para el bienestar de los niños. Esto, sin dudas, ha sido también otro de los aportes importantísimos, porque tengamos en cuenta que en la época no se tenía cuidado de que el mobiliario esté preparado para los niños, mesitas bajas, armarios accesibles para que ellos puedan, según sus etapas y sus estaturas, alcanzar todos sus elementos. Entonces, esto fue un cambio muy revolucionario que inclusive hasta el día de hoy se trata de poder implementarlo de la mejor manera posible y tenerlo muy en cuenta a la hora de diseñar las estructuras de las escuelas. Sus aulas integraban también edades agrupadas. Ella no ciclaba a las aulas como lo tenemos, o esta pedagogía no cicla a los grados como lo tenemos en las escuelas tradicionales, las escuelas públicas o las escuelas que estamos habituados a ver, sino que lo hacen por periodo de 3 años, lo que permite promover naturalmente la sociabilización, el respeto y la solidaridad. Para esta pedagogía existen 5 áreas de aprendizaje fundamentales, que son el área de la vida práctica, el lenguaje, las matemáticas, área sensorial y cultural. Acá tiene mucho en juego todo lo que es emociones, corporidad, artes, cultura, que inclusive estamos hablando de una pedagogía de fines de el siglo XIX, principio siglo XX, pero hoy siglo XXI, escuchamos esto y nos asombramos. Más si uno piensa su historia escolar que ha tenido y decir, pero esto también existía y yo asistía a una escuela de tal características. Y bueno, por eso lo traigo acá como para manera de llevar a la población el hecho del conocimiento de que existen diversas estrategias, diversas pedagogías y que hay que aprender un poquito de todo. Otra de sus fundamentos, evitar las críticas, evitar que los niños se creen en un espacio donde hay muchas críticas, porque lo único que enseñamos con ello es que los niños aprendan a criticarse entre sí, a juzgar a los demás. El estímulo positivo, que lo hemos hablado en este espacio, el refuerzo positivo, para que puedan aprender a valorar. Si queremos que un niño valore, y enseñémosles valorándolos a ellos mismos, porque el niño lo que ve afuera es lo que va construyendo por dentro. Y en esto hacía mucha hincapié María Montessori, ese cuidado, por eso cuidar el entorno, cuidar el espacio. Tal vez podamos decir que sea un poquito extremista esto de armar una realidad que quizás sea de alguna manera un poco ficticia para el niño, mucho cuidado, porque también
Otro de sus puntos fuertes era aislarlo de las dificultades. Y quizás esto sea el punto un poco más cuestionable de esta pedagogía, porque en realidad no sé hasta dónde es beneficioso que un niño se pueda aislar de todas dificultades y no aprender a superarlas, porque ahí tenemos que en cuenta que no estamos desarrollando la capacidad del manejo de frustraciones. Pero como vemos, cada una de las pedagogías tiene sus puntos positivos y bueno, y algunos otros puntos que habría que revisar si sirven o no. Lo que sí, estos aportes de Montessori ha hecho que se pueda redireccionar la pedagogía y la forma de llevar adelante el proceso de educación. Pero no solamente estuvo Montessori, hay otras pedagogías, también una que se suele usar, y digo usar porque quizás acá en Chajarí no lo vemos, pero en otras localidades hay escuelas que son puramente Montessori o puramente Waldorf. Waldorf es otra pedagogía un poquito similar a Montessori, que fue creada por un filósofo y pedagogo austríaco, Rudolf Steiner, en el 1919, en donde buscaban desarrollar que cada niño o niña sea educado en un ambiente libre, cooperativo, sin exámenes. Planteaba esta postura de no a los exámenes, con un fuerte apoyo en las artes y los trabajos manuales. Quizás no lo veamos en nuestra ciudad, pero sí en Argentina existen muchas escuelas puramente Waldorf y hay estas oportunidades para aquellas familias que creen y consideren que es lo mejor para sus hijos. Existen estas posibilidades y está bueno poder saberlo. Cada una de estas pedagogías lo que buscan es despertar en cada individuo el genuino interés por el aprendizaje, todo un desafío como motivar a los seres humanos a el aprendizaje. Cada una de ellas, como dije, tienen sus puntos buenos y otros que son objetables. En lo personal opino que lo bueno es que el docente pueda conocer esta variedad de herramientas que aportan estas metodologías y que las aplique en los momentos precisos con los grupos indicados. Porque la realidad es que no todos necesitamos lo mismo. Seamos sinceros, y en algunos contextos son necesarios otras estrategias. Hay que poder definir bien esto y el docente es el que tiene que ser una persona totalmente flexible o lo más posible que se pueda, como para adaptarse y adaptar sus estrategias a la realidad del grupo que tiene. Y como familia también conocer la diversidad de metodologías y tener la posibilidad de elegir la educación que más se adapte al estilo de vida que se tenga. Esto cada familia tiene que hacerse un planteo, porque muchas veces seguimos los mandatos sociales y muchas veces sucede que no es lo adecuado para nuestros hijos. Incluso aún con el tema de la discapacidad, muchas familias desearían, quieren, anhelan que sus hijos con alguna condición o discapacidad asistan a escuelas convencionales, pero acá hay que plantearse, ¿será lo apropiado o no? Porque muchas veces las escuelas especiales son lo mejor para esos niños. Bueno, un poquito, esta era la idea, comentar que hay diversidad de formas de educarnos. También existe algo que se llama escuela sombrillas y con esto voy terminando. ¿Qué me van a decir? ¿Qué es la escuela sombrilla? Bueno, resulta que para aquellas familias que decidan la modalidad de educación en casa o home school, a ver si me corrige mi inglés. Homeschooling. Oh. Mirá. Dígalo de nuevo, por favor. What do you think ¿Viste about cómo my sonó? English, baby? Wow, ¿cómo sonó eso? Bueno, volvamos al tema. Inclusive existe esta posibilidad, sí. Resulta que en algunos países
en nuestro país, en algunas provincias también existen algunos vacíos legales en cuanto a las leyes educativas, a dónde asistan los niños a educarse. Bueno, entonces existe esta posibilidad de este tipo de escuelas que son instituciones educativas privadas, eso sí, que están radicadas en países donde la educación en casa es legal. Estas escuelas proveen los certificados, los diplomas, títulos, también la contención y la planificación y actividades diarias para que los padres sean quienes eduquen a sus niños en casas. Entonces, existe una gran variedad de formatos para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y está bueno que los docentes los conozcamos para poder aplicar las herramientas y las estrategias adecuadas en el aula según el grupo de alumnos que tengamos, y está buenísimo que la familia conozca toda esta variedad para que pueda acceder a la mejor educación para sus hijos en cuanto a sus características de vida, en cuanto a su formato familiar. No desesperarnos por cumplir un mandato social de que hay que ser algo porque tiene que ir a tal escuela, porque así fue, sino que podemos adecuar la realidad también a nuestra realidad familiar. Y eso es bueno difundirlo y que la población lo pueda conocer, para que cada uno pueda llevar adelante su mejor estilo de vida adecuado a su realidad. Muchísimas gracias por prestarme tanta atención y escucharme tan atentamente. No, sí, lo que por ahí a mí personalmente me gustaría agregar, ¿no es cierto?, como para ilustrar mejor un poquito de la historia, ¿no es cierto?, de la educación, todos los pensadores que fue habiendo durante la historia y en los contextos en los que se movieron, ¿no es cierto?, para subrayar un poco más la importancia de la aparición de María Montessori y el método que desarrolló. En la Edad Media, no me acuerdo puntualmente el año o el grupo de años, digamos, pero pongámosle 1400, 1500 después de Cristo, aparece Juan Amós Comenio, con la figura nada menos de que había que enseñarle todo a todos, ¿no es cierto? O con esa perspectiva. ¿Qué pasaba en ese momento? La educación era privativa de la nobleza o quien pudiera pagarla, lo cual era casi lo mismo en ese entonces. Entonces, bueno, el pobre, el plebeyo no iba a tener nunca las herramientas para desarrollarse, o sea, conocimiento, ya sea conocimiento democrático, conocimiento legal o conocimiento del que fuere necesario, ¿no es cierto?, para desarrollarse plenamente, ¿no? Y a lo largo del tiempo fueron apareciendo, ¿no es cierto?, diferentes pensadores. Los jesuitas tuvieron su Ratio Studiorum también, o Studiorum, ahora no me acuerdo puntualmente bien, perfectamente. No lo voy a poder auxiliar en eso. No pasa nada. Fue el que se prolongó mucho más en el tiempo, ¿no es cierto?, que tenía la figura del internado. Después empezaron a aparecer, por supuesto, otros pensadores que aplicaron también y desarrollaron otros métodos, ¿no? Juan Bautista de La Salle en Francia, Lancaster en Inglaterra con su sistema de los alumnos monitores, y todos tuvieron, por supuesto, sus pros, sus contras, pero María Montessori fue la primera en enfocarse puntualmente en los pequeños y sobre todo con esto del constructivismo que también se estaba como validando en ese momento. Fue toda una pionera en ese sentido y inclusive podemos decir que hasta corrió muchos riesgos, ¿no es cierto? O sea, desde lo intelectual, por supuesto, ¿no es cierto? Al ser una mujer pionera en esa época, en ese contexto, todo lo que quiere decir esa palabra y en esos años, ¿no es cierto? Y desarrollando una pedagogía puntual para los más pequeñitos que tiene sus frutos realmente y son muy, muy, muy buenos, al punto de que se notan las diferencias en lo que era la educación primaria hasta no hace mucho tiempo, la educación inicial hasta no hace mucho tiempo y lo que es hoy en día, ¿no es cierto? Cuando se va popularizando cada vez más el método, sobre todo el de María Montessori. Sí, así es, igual inclusive hoy por hoy sigue habiendo una marcada diferencia entre los docentes que son más constructivistas, que utilizan estas herramientas de este método, esta pedagogía, y aquellos que son tradicionalistas. ¿Qué sucedió en Argentina? Bueno, en Argentina, como
usted decía, Jorge, a nivel mundial, en Argentina lo que sucedió fue que cuando se establecen las bases del sistema educativo nacional, tiene una fuerte corriente lo que es el tradicionalismo. La ley 1420 de educación establece un poquito lo que el lineamiento de Amos Comenius de educar todos a todos, que todos tuvieran las mismas bases de aprendizajes, las mismas posibilidades, y está bárbaro esto, pero lo que hay que tener en cuenta es que se perdía la individualidad, la subjetividad de cada uno de sus educandos. Entonces es algo generalista para todos, pero ¿qué pasa con las subjetividades? Entonces, estas figuras como María Montessori, Waldorf, en Argentina también hubieron algunos pedagogos que desarrollaron estrategias basadas en estas, que apuntan a la individualidad y más a las emociones, a lo sensorial y aprender a través de las artes y no tanto de las ciencias. Exactamente, no nos olvidemos que todo lo que tiene que ver con la implementación del normalismo acá en Argentina tenía que ver también con que en ese momento se era un país prácticamente naciente, con un crisol de etnias y de inmigrantes que en el más amplio sentido de la palabra era, como decía el trío Laurel, Nemboyeré, ¿no es cierto? Exactamente. Entre los nativos, los inmigrantes, tanto de España Claro. como que empezaban a llegar de otros lugares también, más los pueblos originarios, lo que se buscaba era buscar una identidad de país, ¿no es cierto? En la misma época aparecen los himnos, marchas nacionales y todo eso también. Exacto. Esto, para bien o para mal, no estamos diciendo ni que uno es mejor ni el otro es peor, No. pero lo que se buscaba era eso, ¿no es cierto? Pero siempre los más pequeñitos como que Quedaban rezagados. como que una mente vacía a la que había que llenarla, ¿no es cierto? Cuando en realidad bien probado está a través del método Montessori que darles un poquitito más de pelotita, ¿no es cierto? Sí, de autonomía y que los niños saben y llegan a las escuelas sabiendo mucho. Y bueno, la misma palabra normalismo lo decía. Normalicemos, generalicemos. Exactamente. Señor, gracias. Hermoso, como siempre, lo suyo. Contenido. Muchísimas gracias. Lo felicito, alumno Jorgito. Veo que Gracias. está teniendo unas jornadas muy, muy óptimas. Está muy... Se lo ve espléndido. el trabajo que ha hecho el Instituto Superior de Formación Docente en esta persona es maravilloso. Le aprovecho a mandarle un saludo enorme a todos ellos, toda la parte docente y demás, que en estos días vamos a tener una entrevista grabada, tiene que ser, pero acerca de lo que fue la muestra educativa, la Feria de Educación en Paraná a nivel provincial. Las chicas avanzaron con un proyecto que hicieron y llegaron a exponerlo para las autoridades en la Feria Educativa de Paraná, con todos los nervios que eso implica, porque no sabían que iban a tener que exponer para las autoridades. Así que bueno, va a ser una nota hermosa. Me imagino que así será. Y queremos decir una vez más, el profesionalismo de mis docentes es brutal. De mis docentes. Qué lindo. Exactamente. Muchísimas gracias. Buena jornada y será hasta entonces. Gracias. Muy amable. Hablar de educación nunca está de más. La Seño Paula.